el acontecimiento político más importante que se ha producido en el país en las últimas horas. Ustedes recordarán que ayer yo hablaba sobre una situación de mucho cuidado que se había presentado al interior del Partido de la Liberación Dominicana, y era las diferencias que habían surgido a partir de que en el equipo de campaña de Abel Martínez, virtual candidato presidencial del PLD, se advertía que operaba con un equipo alterno, con un equipo paralelo para el asunto de la campaña. Uno era el equipo que orientaba Francisco Javier García, que presentó renuncia ayer a la jefatura de campaña del aspirante a ser candidato presidencial por el PLD, y otro equipo era un equipo que despachaba, se reunía en la casa de Gonzalo Castillo, y desde ahí se trazaban estrategias en ocasiones muy distintas a la que el equipo formal de campaña desarrollaba y diseñaba. Las diferencias se fueron profundizando. Hubo una reunión hace cerca de 3 semanas en la que Francisco Javier García le planteó al candidato el problema, y en medio de todo el comité de campaña le hizo saber que dominaba las informaciones de lo que estaba ocurriendo y que no era posible dirigir con éxito una campaña si el candidato no tenía confianza en el jefe de campaña o en el equipo que había escogido para dirigir la campaña. Eso no se subsanó en el tiempo, todo lo contrario, fue de mal en peor, y terminó como terminó en el día de ayer. Hay una carta que el país conoce, está en los medios de comunicación. Yo la tengo aquí en mi teléfono, una carta fechada el 22 de mayo del año 2023. El cuarto párrafo de la carta, después de que inicia con la formalidad de una comunicación dirigida a Abel Martínez, y que copia de la cual fue entregada al presidente Danilo Medina, al secretario general del partido Charlie Mariotti. Dice el cuarto párrafo de esta carta, la carta tiene 12 párrafos, dice el cuarto: conforme le he manifestado en diferentes ocasiones, para que una campaña sea exitosa se necesitan varios factores, pero el más importante de todos es que quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato, y en ese sentido el coordinador de la campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación y propaganda como entre otros aspectos claves que permitan transmitir el claro y preciso mensaje de que se debe llegar a los votantes. La parte final, el párrafo final de la carta termina diciendo: usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año 2024, por lo que me permito insistirle que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. He hablado desde ayer con algunos miembros del comité político y parece que todos coinciden en que el virtual candidato del PLD está carente de humildad y que luce muy arrogante. Entonces eso es un problema, eso es un problema. Vamos a ver qué pasa. Hay una propuesta que está haciendo y se hizo ayer en la reunión del equipo de campaña. Ayer Francisco Javier fue a la reunión del equipo a presentar renuncia, se marchó tan pronto presentó la carta y leyó la carta de renuncia, pero ayer mismo se estaba discutiendo la posibilidad de que Danilo Medina pudiera asumir en persona, y es una propuesta que está haciendo Abel Martínez, de que el presidente del partido, Danilo Medina, asuma la jefatura de campaña. El país sabe que Danilo pasa por una condición de salud especial. No creo que el presidente Medina se anime a una responsabilidad como esa, sobre todo por su situación de salud. Me luce un desacierto, de modo que eso lo descarto, pero eso no hay duda de que genera una situación muy, muy, muy complicada para el Partido de la Liberación Dominicana, que ya ha venido, como todos sabemos, el PLD ha venido confrontando dificultades con los procesos judiciales que se han abierto y en los que han apresado a figuras importantes, miembros del comité político de esa organización. Todo este tipo de cosas va a afectar sin duda alguna al Partido de la Liberación Dominicana. Pero es que en política, sobre todo cuando queda un tramo así como menos de un año, este tipo de situaciones son muy adversas para una candidatura. Dígase lo que se diga. Primero porque se trata de una figura como Francisco Javier,
que tiene el know-how de lo que es ser un jefe de campaña, ganador siempre, y Francisco Javier le dio, incidió en ver la candidatura como con potencialidad cuando ingresó. Y lo que veía de Francisco Javier fue que se integró a plenitud, inclusive en los momentos difíciles, cuando ocurrió lo de Calamar, esto, que aquello, que lo otro, Francisco Javier dio la cara. A mí me extrañó, ayer fue que yo estuve de viaje, cuando oí los comentarios sobre todo eso que señaló Dani, citando reuniones en las casas de uno de los casos que se están citando. Me imagino que eso viene por ahí, pero la carta se explica por sí sola. Usted le tiene que dar a todo texto una segunda y tercera lectura. Entonces, si usted le da una segunda lectura, ahí no hay que decir más nada, ahí hay problemas. Y entonces, evidentemente, Francisco Javier, con mucha decencia, hizo eso. Ahora, eso amerita que el PLD se revise en esto. Y eso que acabo de escuchar, de que alguien propusiera a Danilo Medina, eso para mí es insospechablemente increíble. Y digo insospechablemente, porque Danilo Medina está enfermo. Y tú no le puedes endosar esa responsabilidad, porque eso debilita más la candidatura. Ya le emitió un comunicado diciendo que no lo haría. Pero, sí, Danilo ayer mismo en la reunión, él se negó, dijo que no lo haría y dijo, entre otras cosas, que no lo haría por respeto a Francisco Javier, porque no quiere dar la impresión de que se entienda que él tuvo nada que ver con lo que ha ocurrido, que lo que ha ocurrido es una responsabilidad del candidato. El candidato tiene un equipo alterno, bueno, parecería que es Andrés Navarro, que ya el candidato de hecho lo había montado para dirigir una parte operativa y de gabinete. El candidato ha estado armando solo los equipos de campaña en las provincias, solo, sin contar con la anuencia o sin darle participación con la jefatura de campaña que ya había anunciado. O sea, fíjese usted cómo es que anda la cosa. Don Dani, yo quería, si me permite, es un error garrafal que han cometido y significa una estocada mortal para el desarrollo y de la campaña de Abel Martínez. Yo he escuchado en el Cibao a Abel es Abel. Y eso significa lo que presentaba la carta y lo que se dice, lo que se estila, de que hay una falta de humildad. Y yo creo en un punto tan estratégico para una campaña y para un partido que ha recibido un descalabro. Francisco Javier García es la figura más exitosa y estratégica en campaña desde el 2002 hasta el 2016. Y yo creo que no darle la oportunidad en un momento tan difícil para el PLD, yo creo que Abel ha fallado. Y ese error le va a costar muy caro. Pero bueno, dice, este es un país con características especiales, el proceso de campaña no está abierto todavía, los partidos no han elegido a sus candidatos, pero bueno, Abel es el virtual candidato del PLD y el señor Francisco Javier era su jefe de campaña. O sea, de una campaña que formalmente, de acuerdo a la ley, no ha iniciado, pero esta es la República Dominicana. Entonces, luego de esta renuncia, lo que sería bueno preguntarle al señor Francisco Javier es, y ojalá tener la oportunidad de hacerlo el próximo martes, es si se va a quedar en el Partido de la Liberación Dominicana. Si eso está respondido, Joan, eso está respondido. Él ha dicho que no se va del PLD y en la misma carta dice que aspira a seguir aportando a la campaña del candidato, no como jefe de campaña, sino que estará ahí para ayudarle a que gane. Eso es bueno. Muchos son los que han dicho que no se van en las organizaciones políticas y posteriormente se van. Entonces, si él no se sentía cómodo como para ser jefe de campaña, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Una persona de la dimensión y con las características de Francisco Javier, o sea, un simple dirigente, o lo van a encargar de algo, de una región específica. A usted le digo que el martes a las 9 de la mañana él estará sentado donde yo estoy ahora y usted estará al lado de él y usted le va a preguntar todo eso. Exacto, sí, porque lo digo por todo lo que dice en la carta, y si, o sea, entrega la carta de renuncia o presenta su renuncia y se retira de la reunión. Pero porque se retira, es igual, sigue siendo, es su organización. Pero es de la reunión del comité de campaña. Exactamente, es su partido, pero bueno, hay que ver, no sé, quizás se sienta más cómodo en otro lado, en otra organización. Lo que pasa eso hay que verlo. A veces hay que deponer los egos y el que fundó ese partido,
Juan Bosch, hablaba de que el grupismo era muy dañino. Y yo digo que peor que el grupismo es el personalismo, el individualismo. Imprescindible nadie. Francisco Javier es una figura bien preparada, demostradas capacidades en lo partidario, como funcionario, buena imagen como ministro de Turismo, todo lo que en él se encierra. Pero Abel Martínez, también una figura con una buena imagen como alcalde en Santiago, es el candidato presidencial a nivel nacional. Es a nivel nacional que él tiene que darse a conocer. Vincular el nombre con la imagen es un trabajo muy difícil. A uno mismo que tiene en esto más de 25 años dando la cara en la televisión, a veces le dicen, a mí a veces me dicen, ¿qué hay, Oscar? ¿Cómo tú estás? Digo, pero Oscar es blanco, yo soy negro. Pero la gente no te vincula tan fácilmente. Los candidatos presidenciales tienen que hacer un gran trabajo y en esa competencia que no es muscular, como bien dice Francisco Javier García, es mucho de inteligencia emocional y de aceptar las críticas y las recomendaciones y sugerencias. Es importante para todo lo que tiene que ver. A uno lo que a final de cuentas le preocupa o le interesa es que los actores fundamentales del sistema democrático en República Dominicana, que son los partidos políticos, estén articulados y que hagan su papel apegado a la ley, claro está, y tratando de que tengamos como resultado lo mejor para los intereses de la República Dominicana. Habrá más PLD, seguirá Francisco Javier en el PLD, tiene el derecho a hacer lo que entienda con su vida, lo mismo que Abel Martínez, son gente bastante grande y con más experiencia que uno, y veremos lo que acontece. Bueno, pues miren, compañeros, vamos a seguir con la agenda del programa en el día de hoy. Tenemos aquí